Después de un grandísimo debate de fútbol, cambiamos de materia, nos vamos al mundo polideportivo porque está con nosotros Roberto Sánchez, maestro de Aikido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nos tienes que contar un poco, ¿qué es el Aikido? Bueno, pues en primer lugar lo que me gustaría es un poco contextualizar de dónde viene el Aikido. El Aikido es un arte marcial japonés. Entonces, en este sentido, pues lleva inherentes una serie de elementos culturales, éticos y morales propios de la sociedad japonesa. Es un arte marcial relativamente moderno. El origen será aproximadamente hace unos 80 años. Y un poco la filosofía del arte marcial es un poco buscar la resolución armoniosa del conflicto. Consiste en neutralizar el ataque del adversario utilizando técnicas que se basan en las leyes naturales de la naturaleza, como puede ser el círculo o la espiral, y esto es muy importante en ausencia de la utilización de la fuerza física o muscular. Fíjate, me llama la atención un poco el Aikido, que hablas de búsqueda de neutralización del contrario en situaciones de conflicto, y luego la definición también incluye estar bajo la influencia del budismo zen. Se puede compartir, digamos... tranquilidad. Sí, tranquilidad zen, con todo lo contrario. Bueno, la traducción literal de la palabra Aikido podría ser un poco como el camino o la vía que te lleva a armonizar tu energía vital, tu propia energía interna con la energía del universo. Entonces, hay dos aspectos que hay que diferenciar en la práctica. Está el aspecto externo, que es la parte física del tema, y luego el aspecto interno, la manera en la que nuestro espíritu está dispuesto en una situación adversa, pues de alguien que viene a desestabilizarnos o atacarnos. Efectivamente, se dice que el Aikido es como el zen en movimiento, es decir, hay que mantener una actitud absolutamente neutral y es de gran dificultad. Por eso hacen falta muchos años de práctica para conseguir este objetivo. Una cosa es que tú lo puedas leer en un libro y lo puedas racionalizar y entender, pero cuando llega una situación de dificultad es muy difícil de poner en la práctica. Además, Roberto, es un arte marcial en el que bien puedes utilizar armas o puedes participar sin ellas. Sí, un poco los antecedentes del arte marcial vienen un poco de la época de los samuráis, donde ya sabéis que ellos iban constantemente armados con sus espadas y sus cuchillos. Y entonces en Aikido hay una parte de la práctica que dedicamos también al estudio de las armas. Utilizamos una espada de madera para evitar cualquier tipo de... Sí, ojo, que también duele eso, ¿eh? Sí, te puedo asegurar que sí. Una espada de madera que simula un poco la katana japonesa. Luego también utilizamos un bastón que se llama yo, de 1,20 de largo. Y luego también estudiamos técnicas de aplicación frente a un ataque de cuchillo. Claro, la pregunta es, ¿y quién gana? ¿Cómo se sabe quién ha vencido al otro? Pues mira, una de las peculiaridades del Aikido es la ausencia de competición. Y eso es porque es absolutamente contradictorio con el espíritu o la filosofía de la disciplina. Es decir, la premisa más importante es que la única victoria posible es la victoria sobre uno mismo. Entonces, se puede llegar a neutralizar o proyectar o, en fin, controlar al adversario, pero al final lo más importante no es eso, ese hecho, sino lo más importante es la manera en cómo tú gestionas o cómo tú reaccionas ante esa situación, en fin, no entrando un poco en una actitud de confrontación, de rechazo, de intentar someter al otro con la fuerza, nada de eso. Leo por aquí algunas de las formas de ataque. No sé si es más difícil, Roberto, el nombre o la forma en sí. Pero lo que sí veo es que es eso, muchísimo contacto, incluso se permite el coger a los rivales, ¿no? Sí, hay varios tipos de ataque. Normalmente, así a grandes rasgos, para que os hagáis una idea, hay técnicas de control donde el adversario lo que hace es agarrarte, controlarte, pues por ejemplo en las muñecas o en los hombros. También hay ataques en los que el otro intenta estrangularte inmovilizándote el cuello. Y luego hay golpes que se llaman atemis, que pueden ser con diferentes trayectorias y se puede utilizar tanto los brazos como las piernas, un poco como hacen los karatecas. Y evidentemente estamos en el Día Internacional de la Mujer. ¿Hay muchas mujeres que practican esta disciplina?
Pues actualmente la proporción va aumentando, aunque todavía sigue siendo una mayoría de hombres los que practican aikido. Pero como te comentaba antes, el espíritu con el que hay que practicar es la ausencia de fuerza, y en este sentido, pues la fuerza física no es un condicionante para poder practicar aikido. Entonces, la práctica está abierta tanto a hombres como a mujeres, como a niños, como a personas de edad avanzada. Y por eso el aikido cada vez va siendo más universal y se adapta cada vez mejor a las necesidades de la sociedad actual. ¿Qué crees que es lo que le ha hecho a la gente, decantarse por esta modalidad, por el aikido? Pues esa es una buena pregunta. Yo creo que actualmente vivimos en una sociedad en la que estamos sometidos a altos niveles de estrés, de ansiedad, y donde lo que se prioriza son los resultados a corto plazo. Y además es una realidad cada vez más virtual. Entonces, digamos que la práctica del aikido sirve un poco para tomar conciencia de nosotros mismos y de lo que nos rodea, y aplicar todos los principios que conlleva el aikido para tomar distancia de ese entorno agresivo y adoptar una posición más neutra en la vida, que al final lo que nos está aportando es calidad y una mejora en nuestra salud. ¿Qué mejora puede haber en la salud? Es decir, ¿cómo te notas después de practicar esa disciplina? Pues mira, normalmente en aikido trabajamos mucho sobre la respiración diafragmática. Esto al final tiene una incidencia directa sobre el sistema nervioso, es decir, la respiración al final, los ejercicios de respiración te llevan un poco interiormente a calmar o a serenar un poco lo mental, ¿no? Con lo cual, ya te digo, para el sistema nervioso el tener estos momentos de calmarse, de poder respirar con calidad, esto indudablemente es beneficioso para la salud. Luego, por otro lado, el propio movimiento, los ejercicios en movimiento que practicamos en aikido lo que hace es influir sobre la bioquímica del cuerpo, porque al final el cerebro empieza a segregar endorfinas. Y entonces, claro, ¿La hormona de la felicidad? La sensación de bienestar llega enseguida, es muy placentero. Y luego otro tercer apunte es que luego, después de la práctica, como en otras actividades, pues siempre nos vamos a tomar la cervecita. Es decir, que luego hay un componente social que es muy de unión, al final, agradable, claro. Exactamente, de unión, donde al final el que va a practicar aikido pues es como una terapia, ¿no? Es algo terapéutico completamente. ¿Todo el mundo puede apuntarse desde cero a aikido o tiene que tener una base de algo? No hay ningún condicionante. Es decir, hombre, hay que tener una cierta condición física, pero tampoco es un condicionante. Es decir, que pues con que seas una persona más o menos saludable y, en fin, no tengas ningún tipo de dolencia que no te permita mover, en principio está abierto para todo el mundo. ¿Cómo podemos contactar con la escuela o cómo podemos disfrutar de un espectáculo de aikido? Bueno, actualmente con el tema de las redes sociales y internet, cualquiera que esté interesado, en cuanto teclee la palabra aikido, le saldrán 50.000 millones de sitios donde investigar. Yo, si quieres, te puedo proporcionar un poco mi dirección personal en robertosanchezaikido.com, y bueno, ahí podrá encontrar un poco mi trayectoria, lo que yo hago, donde doy clases, en fin. Perfecto, pues apuntado queda. Ya sabes, Julio, algún día tenemos que ir a probarlo, ¿eh? Hombre, si mejora la salud, dicho sea de paso, vamos a por ello. Por Roberto Sánchez, os lo aseguro. Muchísimas gracias, maestro, por haber participado con nosotros en Deportes 10 y habernos acercado el aikido, que la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Pues un placer y nada, un saludo a todos los escuchantes de aquí de Deportes 10. Un abrazo. Un abrazo, adiós.